¿Verdad? Vamos a estar leyendo, hermanos, Esther. ¿Quién sabe del libro de Esther? Esther. Yes. El libro de Esther. Gloria a Dios. Hombre, si aquí lo tenía y se me desapareció. ¿Dónde está, hombre? Dios. En esta hermosa noche, en este momento, hermanos, vamos a leer las Escrituras, la palabra de Dios, el cual es la que nos habla y nos enseña, ¿verdad? Hermanos, la semana pasada, nuestro hermano Olva nos estuvo hablando acerca de la importancia que es sobre la mujer, ¿verdad? Que es un canal muy especial en la obra del Señor también. Y Dios usa las mujeres también en la obra del Señor, hermanos. Amén, Más nosotros así es. debemos que disponernos para que el Señor nos use y Amén, los usen amén, a ustedes, así es. así como a los hombres, como a todos. Y a mí me llamó la atención aquí una joven llamada Esther. Esta muchacha fue prácticamente también fue imprimida en la Escritura. Aleluya. Para darnos a conocer, hermanos y hermanas, lo que es una mujer tan importante, que cómo Dios usó esta persona en los tiempos antiguos, ¿verdad? Para darnos a conocer que el mismo Dios, hermanos, usa a cada uno. Amén. No hay diferencia entre el hombre y la mujer en el camino del Señor, sino que Dios también se glorifica. Y esto es lo que vamos a estar hoy en esta hora, hermanos, escudriñando. Vamos a estar nosotros aquí viendo en el capítulo 1 de Esther. Es lo que vamos a estar en esta hermosa noche. Bendito sea el nombre de Para Jesús. siempre, aleluya. Su palabra dice así de esta manera. La historia de Esther es algo, hermanos y hermanas, que nos hace a nosotros introducirnos y meternos en las profundidades en los cuales Dios ha permitido que nosotros nos entreguemos completamente en el pensamiento mismo para poder nosotros entender y comprender las Escrituras. La Biblia he dicho yo que es el pensamiento de Dios, y esto es lo que a nosotros nos trae adentro de nuestro corazón. Amén, amén, que nosotros así es. podamos entender, hermanos, nosotros somos espíritu. Amén. Estamos en un cuerpo. Amén. Entonces, Dios mismo, hermano, esta Escritura es conocida por fe. Amén. Y esta Biblia es lo que vamos a estar nosotros hoy hablando acerca de Esther. Dice así la Escritura en el capítulo 1, el versículo 1, dice así: y aconteció en los días de Asuero, el Asuero, que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 120 providencias. O sea, providencias son como provincias, ¿verdad? Provincias Amén, así es. son como estados que él estaban reinando en este rey en ese tiempo, los cuales la historia, si nosotros vamos a estar leyendo a poquito la historia, pero hermanos, yo quiero llevarlo lo que en estos tiempos, cómo fue que la historia llegó hasta nosotros a través de la Escritura, pero tiene un significado que el enemigo está tratando de invadir en ese lugar, en ese tiempo, a este rey Asuero, el cual dice la Escritura y nos habla, hermanos, que en aquel tiempo, cuando la reina Esther, esta muchacha era sobrina de un hombre llamado, se me escapa, Mardoqueo. Esta muchacha, hermanos, dice que cuando ella estaba chica, sus familiares murieron. Sus familiares murieron y él la tomó para criarla. Entonces estuvo viviendo con Mardoqueo. Mardoqueo era un hombre judío, eran judíos, era la nación judía. Cuando él tomó a esta muchacha, hermano, la estuvo criando. Pero fíjese, pasaron los años. En aquella nación donde reinaba un rey
Y vamos a estar aquí viendo la persona que era el rey que estaba reinando aquel, era ¿cómo se llamaba este hombre? Gerso, el cual, ¿cómo? Aljacerse, que estuvo reinando en ese tiempo, porque hermanos, era el imperio que antes estaba fluyendo. Aquel poder como en los tiempos de hoy, en los tiempos también de Babilonia, en los tiempos de Egipto, en los tiempos esos se levantaban con un propósito. Pero nosotros, hermanos, aquí vamos a estar viendo esto. Dice que venían gente de la India, gente de Etiopía, y hermanos, venían a visitar ese lugar. Si usted sabe, cuando hay una demasiada, hermanos, influencia económica en los lugares donde vive la gente, hermano, la gente busca donde está fluyendo allí la economía. Entonces, esto es lo que sucede, hermanos, que este hombre y todas las naciones venían a ver la economía de ese lugar donde estaban. Y esto es lo que nosotros estamos viendo en esta hora. Pero ahí estaban también los judíos, ahí estaban los hebreos, ahí estaban estos hombres. Pero donde están, hermanos, estos hombres también, Satanás está en medio también, querer destruir la nación judía, la nación hebrea. Iban salido, hermanos, de aquel lugar donde estaba Egipto, hermanos. Iban caminando, habían pasado ya 400 años en ese tiempo. Pero ahora, la escritura nos habla, dice, 5 años después que estuvo reinando por decir así, ese rey. Entonces Satanás empezó a trabajar las emociones de Amán. Era un hombre, hermano, el gobernador que estaba gobernando en ese tiempo. Y esto vamos a ver nosotros, hermano, ¿por qué es que el enemigo siempre está trabajando de esa manera? Tratando de querer destruir a los judíos, tratando de querer destruir la obra de Dios, tratando de destruir a aquellos que se levantan para Dios. Amén. Y eso siempre va a haber, hermanos. Amán representa el maligno. Amán representa las ondas, hermanos, que andan girando alrededor del pueblo de Dios. Por eso nosotros debemos tener ese cuidado. La fuerza era la cabeza en ese tiempo que prácticamente pensaba, y este hombre quería destruir completamente porque era la cabeza en ese tiempo. Amén. Y cuando sabemos nosotros que alguien se levanta con unos deseos de querer destruir y tiene el poder porque era el gobernador, así es que podían hacer ese pueblo. Amén, amén. No podían hacer absolutamente nada porque tenían el poder. Amén. Y este era un hombre homicida. Era un hombre que quería destruir completamente a los judíos. Entonces Mardoqueo era un hombre fiel. Mardoqueo representa, hermanos, como un pastor de una nación. Mardoqueo representa, hermanos, como si fuera un pastor de una iglesia. Nadie podía estar velando en ese tiempo por el pueblo de Dios, sino que era solo Mardoqueo. Y si nosotros miramos aquí a Mardoqueo, empezó, hermanos, cuando se levantó este hombre que Amán, hermanos, decidió querer destruir. Pero cuando empezó él mismo a enviar cartas para poder destruir, pero fíjese cómo es que este hombre empezó primeramente, hermanos, a imaginar su pensamiento. Por las razones era que Mardoqueo, él no quería, hermanos, humillarse. Él no quería, hermanos, cuando pasaba Amán caminando hermanos, sobre la ciudad, él no se inclinaba. No inclinaba su corazón. Amén. Y nosotros debemos también no inclinarnos a nosotros mismos. Porque todo aquel que se inclina, hermanos, anda en sus propios deseos. Y esto lo digo yo, hermanos, en los deseos de la carne, en los deseos de sus pensamientos. Cuando hablo de inclinación, es desear los deseos de uno mismo. A veces el enemigo viene al corazón de uno, hermanos, y la arrogancia que ella empieza a crecer entre nuestros corazones. Y esto es lo que sucede entre la gente. Cuando empieza a imaginarse sus pensamientos, sus emociones, hermanos, entonces se sale de aquel cobertura de Dios, aquel camino de Dios. No necesita andar afuera en el mundo para poder alejarse de Dios, sino se puede alejar en su propia casa, en su propio hogar, en su propio cuerpo. Amén, amén. Pero, hermanos, entonces este hombre Mardoqueo estaba, hermanos, cuando empezó a darse cuenta que aquel hombre que empezó a imaginarse cómo tratar de destruir a los judíos,
Satanás, hermanos, anda buscando todos los medios, quiere destruirnos a nosotros los cristianos. Así es. Por un lado, usa la humanidad. Por otro lado, usa a sus amigos. Por otro lado, usa a sus amistades. Por otro lado, aquellos que andan fuera descontrolados de la obra de Dios. Amén. Lo van a querer invadir. Lo van a querer, hermanos, alejar. Lo van a querer, hermanos, que usted se vaya alejándose completamente de aquellos creyentes. Cuando una oveja, hermanos, se sale del redil, déjeme decirle que hay mucho peligro. Yo fui pastor de ovejas, de chivas, de cabras, de vacas. Y cuando un animalito de esos se quedaba atrás, el coyote estaba listo para atacarlo. Amén, amén. Cuando, hermanos, ese animalito iba a tener sus crías, se quedaba ahí con sus, aquellos cabritos chiquitos recién nacidos. Entonces, nosotros teníamos que estar atentos. Amén. Porque iba a venir el coyote, iba a matar ese animalito. Pues de esa manera, queridos hermanos y hermanas, el enemigo anda de esta manera también. Cuando uno empieza a alejarse, cuando uno empieza a olvidarse de Dios, cuando uno empieza completamente, hermanos, decir, yo no necesito de Dios. Estoy creciendo, mis pensamientos me alejan de Dios. Amén, Mi corazón se empieza a olvidarse de Dios. Cuando el hombre y la mujer empiezan a olvidarse, este hombre era homicida, hermanos. Amén, así es. Quería destruir completamente a los judíos. Y cuando este hombre empezó, hermanos, traer adentro de su corazón contra los judíos, era porque este Mardoqueo no se podía, hermanos, inclinarse ante él. ¡Qué tremendo! Cuando el diablo, hermanos, ve que alguien no se inclina, él no va a solo destruir una sola persona, sino que él quiere, hermano, arrastrar con todos. ¿Qué hizo Satanás cuando se levantó, hermanos? Cuando dijo, subiré a lo más alto. Y entonces dijo estas palabras, y seré igual que el Altísimo. Y no solamente él fue, sino dice la Escritura que se trajo la tercera parte. Amén, amén. Entonces es lo que quiere hacer el enemigo, traerse la tercera parte. Amén. Y así, hermanos, es lo que el enemigo quiere hacer en nuestras vidas. El cuánto por ciento de nosotros servimos a Dios. Si vimos 100% o nada más una primera parte. Pues por eso, hermanos, hoy la Escritura nos habla y nos dice que nosotros debemos servir a Dios el 100%. Cristo se entregó el 100% en la cruz del Calvario. Él no dijo, me voy a entregar la mitad. No, de ninguna manera, sino que se entregó absolutamente Él todo. Amén, amén. Y nosotros debemos también de esa magnitud entregarnos cuerpo, alma y espíritu, hermanos. Aleluya. Vivir, hermanos, solamente en su presencia. Buscar el rostro de Dios. Mantenernos siempre en su presencia. Siempre pensar en Dios. Esto es lo que Dios quiere, hermano. Y así Dios, hermano, levantó la primera iglesia primitiva. Cuando todos se unían en un solo sentir, en un solo pensamiento, Dios se glorificó y empezó a glorificarse. Y esto es lo que Dios quiere hacer también. Amén. Glorificarse en la vida de nosotros. El pueblo de Dios debe estar atento. El pueblo de Dios debe estar atento como Naamán, hermanos, como este Mardoqueo. Cuando este hombre empezó a sacar, hermanos, aquellas leyes escritas, hermanos, y empezó, hermanos, a traerlas a todo aquel hombre, ponerlas en diferentes lugares que iban a matar a todo judío. Ay, ay, ay. Cuando él empezó a poner todas esas cartas allí, entonces Mardoqueo, un hombre, hermanos, de Dios, empezó él, hermanos, a ver esto. Dice que empezó a rasgarse, se empezó a echarse ceniza, empezó a ayunar. Óigame, cuando nosotros miremos todo esto, debemos hacer lo mismo que estaba haciendo Mardoqueo. Amén, amén, Oh, siento su presencia. Aleluya. Entonces, cuando él empezó a ver esto, dice que miraba sus imaginaciones, cómo iban a hacer destruir los judíos. Miraban sus imaginaciones, cómo, hermanos, iba a destruir Naamán a todos aquellos judíos, a los niños, a las mujeres, a la nación misma hermanos, de los hebreos. Amén. Dice que él acercándose al palacio, ya es Esther, la reina Esther, ya le habían hecho reina a aquella muchacha. Ya estaba, hermanos, en el palacio. Entonces, cuando él estaba, hermanos, dice que se acercaba a la puerta de aquel lugar donde estaba el palacio y gritaba y decía que iban a ser destruidos.
Y les hablaba a todos aquellos hermanos. Ahora le estoy dando ese ejemplo. Vamos a ser destruidos si no buscamos la presencia de Dios, si no buscamos su presencia constante. Amén, así es. Porque así está escrito, hermanos. Amén, amén. El alma que pecara morirá. Y eso es lo que nosotros, hermanos, nos habla y nos enseña las Escrituras. Pero a veces queremos ser como los hombres de Sodoma y Gomorra, viendo el peligro, viendo todo, hermano, el desastre que hay en el mundo. Aún no queremos. Nosotros a veces nos hace que pasemos enfrente, como si no existiera todo esto. Tiempos difíciles que estamos viviendo. Amén, Tiempos, hermanos, que el enemigo se está levantando. El pueblo de Dios tiene que levantarse también Amén, con fuego, aleluya, con poder, gloria. con aliento de Dios. Que mire que la existencia de Dios está dentro de nosotros. Alabado sea el Señor. Esto es lo que Dios quiere, que, hermanos, que nosotros nos levantemos para la gloria de Él. Amén, Si amén. perecemos, que perezcamos. Entonces este hombre, hermanos, empezó, hermanos, a orar, a ayunar. Y él mismo no sabía perfectamente lo que iba a hacer este hombre, Naamán. Dice que este hombre, hermanos, se decidió querer destruirlo. Pero aún a este hombre, hermanos, cuando están lejos de Dios, dice que echaron suerte. Al momento que echaron suerte, fíjese hasta dónde llega el enemigo para poder, hermanos, buscar ese día en cual lo iban a destruir al pueblo de Dios. Y echaron suerte y esperaron, pero era tiempo de Dios. Todo era tiempo de Dios que fuera. Dios ya tenía preparado. Por esa razón, Dios levantó a esta muchacha con un propósito: que llegara al palacio del rey, Gloria a Dios. para que pudiera ella misma interceder de esa manera. Y le dijo, cuando se dio cuenta que Mardoqueo, el primo de él, andaba, hermanos, gritando, y empezó a decir: ¿por qué andas gritando? Mandó a alguien que le fuera a decir, y fue y le dijo: porque nos van a destruir, y a ti también te van a destruir porque eres judía. Estando esta mujer, hermano, se dio cuenta de eso, le mandó, hermanos, la descripción que este hombre iba, hermano, criado, formado para destruir. Pero antes de eso, este hombre, hermanos, llegó ante el rey con mentiras. Siempre el enemigo llega tratando de invadir la mente, el corazón del hombre con Así mentiras, es, con así engaños. Y de esa manera, como llegó con mentiras, pudo invadir al rey. Dice que le dio, hermanos, el anillo significaba la autoridad, el poder. Y firmó, hermano, y le puso el sello allí a ese, que tenían que ser destruidos porque se iban a levantar en contra del rey. ¡Qué tremendo! Qué tremendo cuando el enemigo, hermanos, empieza a invadir de esa manera, con engaños, con mentiras, el corazón del hombre. Así es, amén, amén. Y uno, hermanos, cree uno que está buscando de Dios de esa manera, pero no es así. Si usted busca, hermanos, si tiene usted mismo un acercamiento de Dios individualmente, buscando su presencia a solas Aleluya, con amén, Dios, amén. entonces el enemigo, hermano, no la podrá caminar alrededor de usted, podrá volar, hermanos, arriba de usted, pero a usted no le llegarán. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu Aleluya. diestra, mas a ti no llegarán, dice la palabra de Amén, Dios. amén. Por eso es que tenemos la cobertura de Dios en ese tiempo y ahora también. Así es. La Biblia, hermanos, nos relata, hermano, la historia de esta muchacha, hermano, Esther, que entonces cuando se dio cuenta, estuvo leyendo, hermanos, ese documento. Dice la escritura que esta mujer, hermano, le mandó a decir a Mardoqueo: me pondré en ayuno también, voy a ayunar, iré hacia el rey, para que el rey también me tome esto en cuenta. Pero, hermanos, tiene que estar con astucia y inteligencia cuando uno llega a este lugar, Amén. porque no cualquiera podía entrar. Ya tenía alrededor de un mes que no miraba a la reina Esther. Cuando no, hermanos, miró a la reina, dice que se dio cuenta de esto y esta mujer decidió, hermanos, ir ante el rey. Aleluya. Y sabía ella perfectamente que si acercaba al rey y entraba hacia el rey, podían matarla. Así es. Porque de esa manera, hermanos, pero ella también sabía, si perezco, por eso dijo ella, si perezca, que perezca. Si nosotros perecemos predicando el evangelio, hermanos, no importa.
Porque dijo, oh, hermanos, yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo me levantará, hermanos. Tenía la fe puesta en su corazón. Gloria a Dios. Sabía perfectamente lo que él estaba diciendo. Porque conocía a Dios. Conocía al Señor, hermanos. Sabía por dónde él iba entrado. Amén. Y sabía perfectamente su grandeza, su poder, porque cuando él estaba en su enfermedad, él dijo, Señor, cuando él estaba ahí, hermanos, sufriendo por esa sarna, dijo, Señor, mejor quítame la vida. Cuando el Señor le dijo, siéntate ahora, Job. ¿Dónde estabas tú cuando te formé? ¿Dónde estabas tú cuando crié yo la tierra? Qué tremendo, hermanos, cuando dice, oh, yo escuchaba, sabía de ese Dios, pero ahora que se ha revelado, sé la existencia de Él. Aleluya. Qué tremendo cuando nosotros conocemos al Señor y sabemos, hermanos, la existencia de Dios a través de su palabra. Sabemos que esta palabra fue, hermanos, es el aliento de Dios y fue escrita para nosotros, Amén. para el pueblo de Dios. Así es que no nos alentemos, no se desalienten, sino, hermanos, siempre debemos estar alentados en Cristo. Aleluya. Aleluya. Entonces, la Biblia me enseña a mí, hermanos, y me dice aquí que este hombre ya tenía, hermano, todo preparado. Y cuando pasaba, hermano, entre el pueblo, Mardoqueo no se inclinaba y tenía un odio y un coraje contra él. Y Satanás siempre va a tener un odio, un coraje con cada uno Así de es, nosotros. amén. Si usted sirve al Señor, el enemigo siempre se va a levantar. Amén. En su corazón, en su pensamiento, en su vida, en su diario vivir, se va a levantar. Porque Él no quiere, hermano, que nosotros vivamos una vida edificante, una vida buscando su presencia de Dios, Amén, amén. una vida, hermanos, que nosotros estemos adorando a Dios. Él no quiere. Es lo que más le molesta a Satanás. Así es. Cuando el enemigo viene, hermanos, entonces dice que cuando caminaba Anamán, me parece que se llama así, ¿no? Amón. Amén. Decidió, Amán, este hombre, dice cuando lo miraba, dice, pronto te voy a destruir. ¿Cuántas veces no viene el enemigo y dice, pronto vas a desaparecer? Pronto te voy a poner algo más para que te sea destruido. Te voy a poner una carnada. Te voy a poner algo para que tú seas destruido. Y esto es lo que el enemigo hace. Amén, amén. Pero hermanos, Dios ya sabía el corazón de este hombre. Aleluya. Y Dios, hermanos, iba levantado a esta mujer. Por eso son muy importantes cada una de ustedes Así en la obra de Dios. Dios puede levantarla a ustedes para llevar un mensaje, para predicar, para enseñar a las mujeres y a las mujeres enseñar a los niños. Amén, Y todo amén. esto, Dios puede levantar mujeres como la reina Esther. Así No es. solamente, hermano, la levantó con ese propósito, sino también, hermanos, pudo también manejar al rey, aconsejarle, Aleluya. ayudarle. Por eso cada mujer que tiene su marido aconseja, también tiene el poder de aconsejar, ayudar a su marido. Y esto es lo que, por eso Dios levanta, hermanos, una mujer, para que pueda también ayudar la forma de vivir, cómo es que uno debe vivir. No crea que el hombre es perfecto, no, el hombre tiene miles de errores, Amén, amén. miles de errores tiene. Pero la ayuda idónea por eso está, para corregirlo a veces, Aleluya. para que le ayude. Y esto es lo que, entonces el rey estando allí, hermanos, dice que al momento que le estaban poniendo el sello a todo esto, era para poder destruir este pueblo. Mardoqueo representa una vez, como les digo, al pueblo de Dios. Pero Amán representa al mismo Satanás, el Apolión, en Apocalipsis capítulo 9, versículo 11. Ahí nos habla, hermanos, cómo el enemigo se levanta también de esta manera. Y esto a nosotros nos hace entender que la mujer, hermanos, es parte que Dios lo pone y la coloca en el lugar exacto que Él quiere. Cuando levantó esta muchacha, dice que se puso en ayuno y oración. Aleluya. Dice que se tiró hacia el suelo. La humillación más, hermanos, es cuando una persona se tira al suelo. Entonces dice que ayunaremos 3 días. Y se puso a ayunar 3 días. Y le dijo también a Mardoqueo que ayunaran con todo el pueblo. Cuando empezaron a ayunar con todo el pueblo, hermanos, dice que esos 3 días empezaron a ayunar porque iba a entrar en la presencia del rey.
Y cuando iba, hermanos, caminando esta mujer, usted imagínese, la dama caminando, abriendo las puertas, no podía entrar porque la que entrara iba a morir. Si entraba cualquier persona iba a morir. Y cuando ella iba avanzando, hermanos, iba caminando, entonces yo imagino que cada paso, yo sé, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, Señor, Señor, ayúdame, que no vayan a matar. Por eso, pero ella dijo, si ha de morir, primero dijo, que muera. Si ha de perecer, que perezca. No me interesa, pero la lucha se le va a hacer. Amén. Y esto es, hermano, cuando uno tiene que luchar, hermano, la lucha se le hace. Amén, así es. Dios es el único, hermanos, que va a dar la última palabra. Amén. Aleluya. Cuando llegó, hermanos, frente ante el rey, dice que la vio, hermanos, así con la cabeza agachada, humillada, de enfrente del rey. Entonces, cuando se levantó, porque no podía estar allí, se levantó el rey y la reconoció. Dice que él levantó el cetro, hermano. Señal, hermanos, que estaba perdonándola. Aleluya. Cuando alguien, hermanos, perdona nuestras vidas, el único que perdona nuestras vidas es Jesucristo. Amén, amén. Por esa razón Jesucristo, hermano, llegó a la cruz del Calvario. Amén. Y cuando lo levantaron, hermanos, dijo, consumado, ese perdonado la vida de cada uno. Por eso él dice, venid a mí todos los que están cargados y cansados, que os haré descansar. Amén. Consumado es, dijo él, he terminado la obra. Y esto es lo que nosotros nos hace ser creyentes cristianos, hijos de Dios. Aleluya. Cuando la obra es terminada de Dios en nuestras vidas, cuando cada uno de nosotros aceptamos a Cristo, la obra de Dios comienza y comenzamos a caminar como la iglesia primitiva. Amén. Gloria Hermanos, a Dios. nuestra redención no es aquí en la tierra, nuestra redención es allá en el cielo. Y eso nosotros debemos siempre alentarnos unos a los otros, Así es. buscando la presencia de Dios. Así como esta muchacha, hermano, entró, hermanos, ante el rey. Y nosotros el día que entremos ante el rey, usted imagínese nomás, le va a decir, bienvenido, hijo mío. Aleluya. Bienvenida, hija mía, al reino celestial. Entonces, cuando nosotros entramos a ese lugar, somos perdonados, como dicen por ahí, ya la hicimos. Pero para eso tenemos que mantenernos en la presencia del Señor, buscando de su rostro. Amén, amén. Muchas aflicciones vamos a tener. Muchas aflicciones vamos a tener en esta tierra. Así es. Pero nuestro reino es aquí. Porque nosotros no somos personas de este mundo. Amén. Cristo lo dijo. Gloria a Dios. Nuestro reino está allá en los cielos. Y denle un aplauso al Señor. Denle la gloria a Él, que es digno de toda la gloria y la alabanza. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Este hombre perdió su tiempo buscando, hermanos, tratar de destruir a los judíos. Si usted ve la historia, no quiero dárselo como historia, le estoy más dando a entenderlo cómo fue que el enemigo, hermanos, se levantó contra los judíos, contra los creyentes hoy en tiempo. Porque si yo le doy la historia, simplemente va a ser una historia que le estoy dando. Pero le quiero enseñarle que el enemigo, Satanás, hermano, es la figura de este hombre que se levantó en contra de los judíos, se levantó en contra, hermanos, y se va a levantar en contra del cristiano también. Amén, amén. Así es. Todos aquellos que sirven la obra de Dios. Amén, amén, así es. Hermanos, este es un pequeño mensaje que yo les traigo. No es un mensaje muy largo, Alabado no quiero sea el tomarle, Señor. hermanos, más tiempo, pero quiero solo decirles una cosa, que si nosotros hemos puesto las manos en el arado viene siendo, hermanos, en aquellos tiempos cuando usaban ya sean las yuntas o los caballos, era para poder reventar la tierra, para poder sembrar. Si ustedes quita las manos del arado, entonces se le va a enchuecar y se va a ir para otro lado. Por eso todo aquel que toma las manceras del arado no me iré para atrás. Porque el momento que usted toma eso, entonces se va a enchuecar, hermanos. Amén. Hoy en estos tiempos ya los tractores ya tienen arados y van de esa otra manera, ¿verdad? Pero por eso Jesús dijo, si tomas las manceras del arado, no mires para atrás. Amén, Hermano, amén, y usted, cada uno de nosotros hemos tomado ya esto. Amén. Y hemos decidido, no se desanime, no se desaliente. Acuérdese una cosa,
esta mujer no se desalentó, a pesar que ella dijo, aunque perezca, aunque me maten, aunque me corten la cabeza, pero voy a hacerle la lucha. Amén, amén. Hermano, la lucha fue hecha. Y esta mujer, hermanos, llegó y tan solo le dijo, porque te quiero hacer algo para ti. Quiero que vengas el día de mañana. Quiero pedirte un deseo. La historia dice así. No quiero contárselo como historia, sino simplemente esta mujer entró y el propósito fue hecho, hermanos. Aleluya. Y el enemigo, hermanos, cuando el enemigo quiere destruirnos, a veces, hermanos, le ponen la soga en el cuello y, ¿verdad? Y es destruido. Por eso la Escritura dice que nosotros en el nombre del Señor, hermanos, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús, Amén, amén. echarán fuera demonios. Jesús le decía, cuando estaban, hermanos, las personas que traían algún espíritu, cállate y sal fuera. Amén. ¿Verdad? Entonces, esto es lo que nosotros, hermanos, tenemos la autoridad y el poder. Aleluya. Cuando nosotros buscamos de su presencia, cuando nosotros nos decidimos. Y yo creo, hermano, que cada uno de ustedes están decididos. Por eso están aquí en este lugar. Amén, amén. Porque se han decidido buscar la búsqueda del Señor. Gloria Amén, gloria a Dios. Pónganse de pie, hermanos. sea. Aleluya. Aleluya. Es una historia muy bonita, muy hermosa. Usted mismo puede leer las escrituras. Ahí está. Amén. ¿Verdad? Amén. Hasta el capítulo 10. Son 10 capítulos que trae la historia de Esther. Pero hermanos, mire bien, analice bien. Mire cómo el Señor usó esta mujer. Y cada una de las mujeres pueden ser usadas en la obra de Dios también. Así como usó Mardoqueo, Dios puede usar también a las mujeres también. Así como usó también aquel rey, ¿verdad? También de esa manera, hermanos, Dios puede usar a aquellos pastores, a aquellos siervos y siervas en la obra de Dios. Jerjes era un hombre que, hermanos, tenía sus impulsos de repente, pero déjeme decirle, llegó Esther y él pudo, hermanos, controlarlo, pudo ayudarlo, ¿verdad? A esta mujer, a este hombre. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Bendito Dios y Padre Celestial, he hablado tu palabra, Señor. Pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que esta palabra pueda llegar al corazón de muchos, Señor. Que pueda llegar, Dios mío, a través, Señor, de las ondas a través, Señor Jesús. Donde quiera, Padre, que sea visto, Padre. Te rogamos, Padre, que tú te glorifiques y llenes el corazón de cada uno, Señor. Ahora, Padre, que tú eres un Dios todopoderoso. Señor, usa, Señor, a cada uno y a cada una, Señor, en la obra tuya, Señor. Así como usaste a Esther, Señor, así como usaste, Padre, a Mardoqueo, Padre, así de la misma manera usa, Señor Jesús, a cada uno, Señor, para la obra tuya, Señor Jesús. Y esta obra, Dios mío, ensánchala, Dios mío. Esta obra, Dios mío, hazla, Señor, prender a través, Señor, de tu palabra, Señor Jesús, como la iglesia primitiva, Señor, con la unción del poder de tu Espíritu Santo, Padre. Rogamos, Señor, así como esta multitud, Señor, que estaba en aquel tiempo, Señor, pueda crecer, Padre. Tú traías gente añadida, Señor, pueblo, Señor. Y de esta manera, Señor, por fe lo creemos, Señor, que tú vas a añadir, Señor, gente, pueblo, Señor, hombres y mujeres, Señor, que se conviertan y lleguen al conocimiento tuyo, Padre, en el nombre de Jesús. A ti sea la gloria, Señor, por los siglos y los siglos. Amén y amén.